Buen día a todos. Estamos aquí otra vez hoy. La semana pasada no estuvimos, una disculpa. Aquí en tu sección Eco Responsabilidad en Laudato de un Radio. Hoy, junio 25, nuestro programa número 52. Número 52, qué bueno que nos has estado siguiendo durante todo este tiempo. Esperemos seguir siendo de tu agrado en todo esto que estamos preparando con mucho amor, con muchas ganas para ti, para todos ustedes. Eh, el último programa que estuvo aquí con nosotros, Adrián, gracias Adrián por haber estado con nosotros, platicamos esto de la inteligencia artificial como herramienta, la encíclica del Papa León XIV, etcétera. Hoy vamos a hablar de otra parte de la inteligencia artificial. No digo que es la parte oculta, ni la parte oscura, ni nada de esto, ¿no? Pero eh, el consumo o el costo ambiental para que esto de la inteligencia artificial se dé. ¿A qué me refiero? El consumo energético y el consumo de agua, ¿sí? Que se hace necesario por el mantenimiento de estos sistemas, por el mantenimiento de lo que es bases de datos, el costo de video, de audio, de enfriar los sistemas grandes con agua, etcétera. Toda esta parte interesante, eh, por ejemplo, traigo aquí unos datos que les voy a compartir. Son datos generales, pero de alguna manera nos ayudan para eh, poner la base de lo que quiero comentar hoy. Mm, En algunos programas desde el año pasado hemos platicado lo que es calentamiento global, huella de carbono, etcétera, ¿no? Es muy común entonces expresar en términos de dióxido de carbono o de CO2 lo que es la afectación al medio ambiente, sobre todo por lo de calentamiento global y todo este tipo de cosas. Bueno, pues miren, hay, hay un dato aquí y nos los expresan también en términos de CO2. Y vamos a hablar de, por ejemplo, miren, vamos a comparar Netflix con Google y con inteligencia artificial. Cualquiera de ellas. Así en términos generales, los posibles consumos. Obviamente va a depender de cuánto tiempo estemos utilizando, qué estemos usando, video, audio, etcétera, ¿no? Fíjense. Por ejemplo, vamos a suponer no sé, un Netflix, un video, streaming, un video. Una hora de video en alta resolución puede emitir entre 40 y 100 gramos de CO2. ¿Sí? No estoy hablando del video que lo emita, ¿sí? Sino intercambiar o expresar este consumo de emisiones a la atmósfera en términos de CO2. Entonces, un video en alta resolución entre 40 y 100 gramos de CO2. Un día, suponiendo que nuestro día en streaming fuera de 3, 4 horas por día, estamos hablando de 150 a 400 gramos de CO2. Más o menos. Ahorita les contestamos a Adrián lo del carro. Eh, Google, vamos a hablar de Google que decimos, ¿no? Por ejemplo, una búsqueda normal, así sencillita, entre 0.2 y 0.5 gramos de CO2. 100 búsquedas al día, entre 20 a 50 gramos de CO2. Vámonos a ChatGPT o asistentes de IA, ¿no? Una consulta normalita, donde le pidamos un número, una variable, algo sencillo, entre 0.2 a 3 gramos de CO2. Un uso moderado diario de inteligencia artificial entre 10 a 100 gramos de CO2. No estoy hablando de que le pidamos imágenes, no estoy hablando de que le pidamos video, etcétera. En términos así muy simples, los videos de streaming
sí, el streaming, el video, es lo que más requiere o emitiría contaminantes a la atmósfera. Después la inteligencia artificial y al final una búsqueda de Google, ¿verdad? Eh, Hay muchas más actividades que tienen que ver. Ahorita me decía Adrián aquí, bueno, ¿cuánto emite un vehículo? Depende del vehículo, ¿verdad? Depende del combustible, pero en términos generales va a andar entre 0.5 y 500 gramos de CO2. Obviamente, si lo mantenemos, si es diésel, si es eléctrico, qué combustible usa, hay muchas variables, ¿no? Al final de cuentas, cualquier actividad eh, se puede relacionar con emisiones de CO2 al medio ambiente. Esta actividad que estamos haciendo ahorita por estar aquí haciendo el programa, utilizar equipo, etcétera, CO2 al medio ambiente. Lo que nos interesa hoy es hablar de la parte esta de la inteligencia artificial, los sistemas a nivel mundial, los sistemas grandes, ¿sí? Las bases de datos, todo lo que se necesita tener funcionando a la par y a la vez 365 días al año, 24/7. Ese es el asunto, ¿no? Pero bueno, hay muchos grupos ecologistas en todo el mundo. Aquí en México lo tenemos, Estados Unidos, España, etcétera, donde están muy preocupados por este tipo de cosas. No es tan exagerado decir que, bueno, vamos a suspender todo esto porque vamos a clausurar. No. Se trata de cómo hacerle para que estas emisiones sean más bajas, ¿sí? Es una tecnología, al final de cuentas, que también se puede optimizar. Vamos a ver unos videos. Este primer video que nos va a ayudar Adrián ahorita aquí a ponerlo, tiene que ver con lo que dice aquí, el alto costo ambiental de la inteligencia artificial. Es un video que en términos generales destaca 2 puntos: el consumo energético y el consumo de agua. Puede decir uno, bueno, ¿cuánta agua? Bueno, depende del sistema, depende del tamaño de las instalaciones o los equipos que tenemos que enfriar. Por ahí hay algunos autores que dicen, por una pregunta o 2 preguntas que le hagamos a la inteligencia artificial y que nos dé nada más un número, son entre 5 y 10 gotas de agua. Entonces, imagínense, una pregunta, 5 o 10 gotas de agua. Bueno, hay sistemas de inteligencia artificial que no se le pide únicamente una respuesta, se le piden variables, se les piden interacciones, etcétera, y el consumo de agua está en términos de litros, ¿sí? Entonces, si podemos extrapolar esto, el dato es muy interesante, ¿no? Obviamente, utilizar agua reciclada, utilizar agua tratada, etcétera. Vamos a ver entonces este video en donde en forma general se nos habla del alto costo ambiental, por el uso de la inteligencia artificial. Corre video. En los últimos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa tecnológica a convertirse en una auténtica fiebre global. Desde Estados Unidos hasta México e Irlanda, las grandes empresas tecnológicas, OpenAI, Amazon, Google o Microsoft, están construyendo enormes centros de datos que sirven como el cerebro físico de esta nueva era digital. Pero detrás del avance de la IA se esconde un costo que pocos mencionan: el impacto ambiental y social que este crecimiento está dejando en distintas partes del mundo. ¿Podría el progreso digital estar convocando una nueva crisis global de agua y energía? Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y contarnos qué opinas sobre el impacto de la inteligencia artificial en tu país.
De acuerdo con el análisis de Synergy Research Group, casi el 60% de los grandes centros de datos del planeta se encuentran fuera de Estados Unidos y cientos más están en construcción. Países como México, Irlanda, Chile o Sudáfrica han abierto sus puertas a las inversiones tecnológicas, ofreciendo terrenos baratos, beneficios fiscales y, en muchos casos, muy poca regulación. Pero esta expansión no llega sin consecuencias. En Irlanda, los centros de datos consumen más del 20% de toda la electricidad del país. En Chile, los acuíferos corren peligro de agotarse, mientras que en Sudáfrica, los apagones se han vuelto más frecuentes. Situaciones similares se repiten en Brasil, India, Malasia y España. El problema, dicen los expertos, es la falta de transparencia. Las grandes corporaciones operan a través de filiales y contratistas, ocultando la cantidad de agua y energía que realmente utilizan. Y aunque aseguran que están trabajando con energías limpias o sistemas de reciclaje, los resultados en las comunidades locales cuentan otra historia. En México, por ejemplo, el estado de Querétaro se ha convertido en uno de los principales polos tecnológicos de América Latina. Microsoft, Amazon y Google instalaron allí sus complejos de servidores. Pero junto con las investigaciones también llegan los apagones y la escasez de agua. En comunidades cercanas como La Esperanza o Viborillas, los residentes reportan cortes de energía, enfermedades y falta de acceso al agua potable. Mientras las empresas operan sin interrupción, los habitantes deben pagar por camiones cisternas o tirar alimentos echados a perder por falta de refrigeración. A pesar de esto, las autoridades locales describen la situación como un precio del progreso. Argumentan que las fallas eléctricas y la escasez de agua son problemas felices porque reflejan el desarrollo y la modernización. Sin embargo, no todos piensan igual. En Irlanda, grupos ambientalistas y vecinos han comenzado a organizarse para detener nuevos proyectos. Protestas, demandas y bloqueos legales han logrado frenar la expansión de varios centros de datos. Incluso figuras públicas como la escritora Sally Rooney se ha unido a la causa. Los activistas denuncian que el país podría destinar hasta un tercio de su electricidad solo a mantener estos servidores funcionando, y este movimiento ya no es aislado. Desde Europa hasta América Latina, grupos ambientalistas comparten información, tácticas y estrategias para exigir transparencia. En España, Chile y México, los activistas colaboran entre sí para oponerse a lo que llaman el lado oculto de la IA. La Agencia Internacional de Energía advierte que, si esta tendencia continúa, para 2035 los centros de datos consumirán tanta electricidad como la India entera. Cada instalación puede llegar a usar 2 millones de litros de agua al día, casi tanto como una piscina olímpica. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial cambiará el mundo, sino a qué costo lo hará. ¿Vale la pena sacrificar recursos naturales y calidad de vida por alimentar el cerebro digital del planeta? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué opinas de este nuevo dilema global. Y no olvides suscribirte y dejar tu like para seguir descubriendo las historias que hay detrás del progreso tecnológico. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta parte, no? Obviamente se está hablando aquí de la parte esta que no se platica mucho, ¿no? ¿Sí? No estoy diciendo que todo está mal y que es exageradamente contaminante. Se están haciendo muchas cosas para eficientizar esto, ¿no? Desde chips, así lo voy a decir, desde chips más eficientes, ¿sí? En donde el calentamiento sea menor, la velocidad sea mayor con la que responden, hasta la infraestructura de los lugares o los centros en donde se tienen esta generación y manejo de datos, ¿no? Sistemas aislados, así lo voy a decir, sistemas aislados que permiten que el calor se disipe más rápido o que no se genere tanto, ¿no? Desde cortinas de agua hasta sistemas empotrados, hasta sistemas sumergibles, ¿no? Entonces, hay mucha tecnología hasta energías, obviamente, alternativas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. En este siguiente video, es un poquito más largo que el anterior, vamos a ver únicamente la parte de energía, la inteligencia artificial y la energía. Corre video. ¿Cómo puedo ayudar a salvar el medio ambiente? Es una pregunta que podríamos hacerle a una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, que cada vez nos sorprende más con su capacidad para brindarnos soluciones. Y aunque se ha hablado de que la IA podría darnos respuestas a la crisis climática,
De hecho, es parte también del problema. Un problema que no hará más que crecer a medida que esta tecnología avance y su uso se extienda. If you train on twice as much data, it takes twice as much energy. La inteligencia artificial consume recursos reales como agua y electricidad, y nosotros también cuando la usamos para buscar soluciones. Por eso se suspendieron hace poco los planes para un centro de datos de Google. Los residentes se dieron cuenta de que esto podría significar el fin del agua potable para su vecindario. ¿Ayudará entonces la IA a resolver la crisis climática o más bien la empeorará? Es nuestro tema en este episodio de Transformar la Economía. Hay algo que la IA puede hacer, pero las personas no. Leer y analizar rápidamente enormes cantidades de datos. There's literally hundreds of thousands of data points coming in from a large building like this one into our system. Datos que pueden ayudarnos a tomar decisiones, como optimizar el uso de la energía en un edificio para que no se desperdicie. Henrik Siegeldorf es el director tecnológico de Edifion, una startup con sede en Colonia, Alemania. Edifion ayuda a los gerentes de instalaciones a manejar grandes edificios comerciales como este de la forma más eficiente posible. Imagine you have a facility manager in the technical building room and there's an energy system, maybe the heating or the cooling, and it's displaying an error code 15. That person would have first to find the manual for the heating or the cooling and look up what is error code 15. Or that person could just ask our system. And then our system knows the entire history of that building data-wise. That combined with the generative AI can actually like search through the history and then just tell that person, okay, for error code 15 in summer you have to do this and that, and by the way, here's also the manual. Edifion afirma que puede ayudar a un edificio a ahorrar hasta un 40% de energía y emisiones de CO2. En edificios tan grandes, un pequeño ajuste puede tener un gran impacto. Edifion usa la inteligencia artificial para muchas cosas, para ayudarle a estructurar y analizar los cientos de miles de datos que obtiene del sistema técnico del edificio, o para tener en cuenta variables como el clima exterior o los materiales de construcción. Each building is individual, meaning it has different tenants, it has different usage behaviors, it has also, from how it was built, different thermal behavior. If you have a wooden building as opposed to a concrete building, that's very different. Edifion aprovecha la capacidad de la IA para leer y analizar datos en una fracción ínfima de tiempo, comparado al tiempo que necesitarían los mejores analistas. Esta rapidez es lo que hace que la IA sea tan valiosa para los investigadores y científicos que buscan soluciones a la crisis climática. Los científicos utilizan la IA para cartografiar los icebergs de la Antártida, 10.000 veces más rápido que los humanos, y para rastrear la deforestación en tiempo real, predecir mejor los patrones meteorológicos y sugerir sistemas de gestión de residuos más eficientes. Pero no todo es un regalo para el medio ambiente. Escuchemos por un momento este zumbido. Los residentes de Chandler, Arizona, lo escuchan 24 horas al día. Es el sonido de un centro de datos procesando miles de millones de pedidos que recibe a lo largo del día. Piensen en la IA como un cerebro, y los centros de datos son como el cuerpo que sostiene a ese cerebro para que trabaje. Hay más de 8.000 centros de datos en todo el mundo. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que el consumo de energía en estos se duplique en 2026 respecto a 2022. When I started doing AI research a decade ago, I could run most of the AI systems I was using on my laptop. But today we're using supercomputers, right? Some of the large AI systems that people are familiar with, like the chatbots or the image generation systems, those run on really large supercomputers and consume a potentially very large amount of electricity. Estas grandes cantidades de electricidad producen también grandes cantidades de calor. Y también el zumbido que escuchábamos. Para evitar que los centros de datos se sobrecalienten, hay que refrigerarlos. Esto suele hacerse de dos maneras, utilizando aire acondicionado o agua. Mucha agua. Supongamos que entablo una conversación de 15 preguntas con ChatGPT sobre cómo podría ser más respetuosa con el medio ambiente. Los expertos calculan que podría estar consumiendo alrededor de medio litro de agua potable. Y es aquí en donde la IA se vuelve un poco problemática. Access to clean water is competing with
let's say, local uses for it. Esto es lo que metió a Google en un buen lío, poco después de que anunciara sus planes de construir un centro de datos de $200 millones en el barrio industrial de Cerrillos, en Chile. We all use Google Search and other Google tools. So initially, the neighbors were quite happy that Google had chosen this area for building their data center. They saw it as synonymous with progress, development, a new pole of innovation in the area. Pero una vez que revisaron el informe sobre el impacto ambiental de Google para este centro de datos, se sorprendieron por lo que hallaron. They found out at some point that this Google data center was going to use 168 liters of water per second in an area facing drought. Una sequía que ya va por su 15º año y que provocó que las autoridades racionaran el agua en la capital Santiago. Tras fuertes protestas de la comunidad, el permiso quedó suspendido. Un tribunal de medio ambiente local dijo a Google que tenía que modificar su plan de refrigeración de los servidores. Los planes de Google de un centro de datos en Uruguay también se frenaron cuando los habitantes locales se enteraron de cuánta agua consumiría. Pero el agua no es el único recurso que necesita la IA. También necesita mucha electricidad. Y la mayor parte sigue procediendo de la quema de combustibles fósiles, que liberan las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Probar un solo modelo de inteligencia artificial produce más de 5 veces la cantidad de emisiones de dióxido de carbono generadas por un coche durante su vida útil. Esto incluyendo las emisiones para fabricar el coche y su consumo de combustible una vez que sale de la fábrica. Es una cantidad asombrosa. Entrenar un modelo de inteligencia artificial y garantizar su existencia a través de grandes centros de datos supone un enorme consumo de recursos naturales y también aumenta lo que los investigadores llaman carbono incorporado. So that's going to be the amount of carbon it took to, let's say, build the hardware. Just starting by mining the rare earth minerals that goes into the GPUs, shipping that across the world to then be manufactured into a GPU and then shipping that GPU to its final destination at a data center, that does incur a really large environmental impact. Empresas como Microsoft intentan tener en cuenta este impacto a la hora de fijar sus objetivos climáticos. Microsoft dice que quiere ser negativo en carbono para 2030, no neutral, negativo. Bolivia sería clave para lograr este objetivo. A más de 9.000 kilómetros de la sede de Microsoft en Redmond, Washington, hay una instalación operada por ExoMath Green. Esta convierte los residuos forestales en algo llamado biochar o carbón ecológico, que es esencialmente carbón vegetal. ExoMath Green producirá biochar, que contiene dióxido de carbono, y lo enterrará bajo tierra, donde puede enriquecer el suelo y evitar que el CO2 vaya a la atmósfera. Microsoft compró 32.000 toneladas de créditos de eliminación de dióxido de carbono, pero es una fracción de sus emisiones totales anuales. No sabemos cuánto de eso crecerá con la IA. Esta es una forma que tiene Microsoft de seguir ampliando sus operaciones de IA y sus centros de datos al tiempo que afirma que sigue en la senda de los objetivos climáticos. ¿Pero es suficiente o es solo más greenwashing corporativo? If we do something like buy carbon offsets, that doesn't negate the action that we took. Es decir, esto no deshace las emisiones de carbono que hemos producido. A medida que avanza la IA, los gobiernos y los organismos reguladores hacen todo lo posible por seguirle el ritmo. Este año entrarán en vigor las nuevas normas sobre la IA aprobadas por el Parlamento Europeo, lo que tendrá un impacto en empresas como Edifion. La Ley de Inteligencia Artificial de la UE hace referencia a su impacto medioambiental. Pide que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente, aunque no especifica lo que esto significa. Chile también aprobó normas para la IA, pero estas no son tan exhaustivas ni abordan el impacto en el medio ambiente. I think what's concerning is not only that this is not being addressed enough. If you look at research, the press, quite often they report on the environmental impact, but they don't report on how this situation can affect the livelihood or the well-being of the communities participating somehow within the value chain of artificial intelligence. Si un centro de datos para un modelo de inteligencia artificial es la razón por la que una comunidad ya no tiene acceso al agua potable, ¿sigue siendo sostenible? We need those voices to participate as well in the governance of AI. So if the UN, for example, is coming up with, new regulation,
it would be great to be able to hear those communities as well, because those communities, they're not against technology or AI, but that what they will say is that if we want AI, it has to be built in dialogue with local communities. El gobierno de Singapur era consciente de la carga que supondrían los centros de datos para su red eléctrica, por lo que decretó una moratoria de 4 años para su construcción. La moratoria terminó en 2022 y ahora está aceptando propuestas de construcción de estas empresas. La australiana AirTrunk, el operador chino de centros de datos GDS y el propietario de TikTok ByteDance, y Equinix y Microsoft, con sede en Estados Unidos. El operador eléctrico de Dublín decretó una moratoria para los centros de datos en 2022. Dicen que la capital irlandesa podría sufrir apagones si se construyen nuevos centros. En Europa, unos 10.030 operadores firmaron el llamado Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutrales, que promete lo que el título indica, un centro de datos climáticamente neutro para 2030. Pero, ¿es esto factible? Las empresas tecnológicas están experimentando con alternativas ecológicas, como esta instalación de Google en Bélgica, que utiliza parcialmente energía solar. Y en 2021 Microsoft afirmó que había abierto 3 centros de datos en Suecia que funcionan totalmente con energía eólica. Pero la mayoría de los centros de datos siguen funcionando con combustibles fósiles y dependen de redes eléctricas locales. Este primer borrador de la inteligencia artificial de la Unión Europea hace más por el entorno digital que por el natural. Pero a medida que la IA sigue avanzando, su impacto climático es cada vez más difícil de ignorar. If you train on twice as much data, it takes twice as much energy. And so that pattern has really spelled over the last 10 years this dramatic increase in computational cost. La inteligencia artificial es nueva en el juego tecnológico y es difícil predecir cómo será en el futuro, pero no hay duda de que puede ayudarnos significativamente a frenar el cambio climático. Pero en su estado natural, un modelo de IA requiere una enorme cantidad de recursos naturales, primero para entrenarse y luego para funcionar. No todos los centros de datos están dedicados al uso de la IA, pero necesitaremos construir más de ellos a medida que la IA avance y se generalice su uso en las empresas, la ciencia y la administración pública. ¿Deberían nuestras leyes hacer más para abordar las consecuencias medioambientales de la IA? Por supuesto. Bueno, eso es lo que piensa ChatGPT, pero ¿qué piensan ustedes? Háganoslo saber en los comentarios. ¿Qué les pareció esta parte? Este es el tema que la mayoría de los grupos internacionales en términos ambientales es en donde ponen el dedo en la llaga, vamos a decirlo así. El consumo energético es el tema en donde se debe o se está trabajando mucho en eficientizar. Ahora, fíjense, vamos a revisar un dato. Un dato que tiene que ver con la energía. Vamos a verlo aquí. Fíjense, ¿qué se está haciendo para una de las tantas cosas que se está haciendo? Aquí Adrián me va a ayudar, yo creo. Cuando hablan de chips más eficientes y ponen GPU y TPU, ¿qué es GPU, Adrián? ¿Tú me puedes ayudar? Chips más eficientes, GPU, TPU. Ok, entonces fíjense, no es nada más decir es contaminante y ya, sino qué se está haciendo al respecto. Es un hecho identificado que los grandes problemas son consumo energético, ¿sí? En términos de emisiones de CO2. Unidad de procesamiento gráfico. Ese mero, unidad de procesamiento gráfico. Entonces, fíjense, es un hecho que está identificado ya el alto consumo energético y el alto consumo de agua. Entonces, no es que se vayan a eliminar esas dos cosas, sino cómo eficientizar esto. Entonces, fíjense, se están trabajando en chips más eficientes. La instalación de centros grandes en climas fríos. ¿Sí? O sea, regiones frías en donde estos centros estén localizados, en donde se requiera menos agua para enfriar o también se pueda utilizar agua reciclada.
lugares también en donde sea factible el uso de energías alternativas como la solar, la eólica, o sea, la del viento, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas se está trabajando mucho, y esto es todos los días, cada minuto, en optimizar los modelos de inteligencia artificial, ¿cómo decirlo? Para que piensen con menos cálculos. ¿Sí? Para que piensen con menos cálculos. Y si piensan con menos cálculos, pues el tiempo es menor, la generación de contaminantes a la atmósfera es menor, el calentamiento es menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el reto importantísimo, ¿no? El reto importante. Y para terminar con esta parte de los retos, vamos a ver este siguiente video parecido al anterior, pero este solamente nos habla del agua. ¿Cómo está el consumo del agua en esto del uso o la generación, de el consumo de agua a través de la generación o el uso de la inteligencia artificial? Corre video, Adrián. Una 1/15 parte de una cuchara pequeña. Esa es la cantidad de agua que consume una interacción promedio con el bot de inteligencia artificial ChatGPT, según Sam Altman, el director de OpenAI. Así que, si preguntas a ChatGPT, ¿puedes ayudarme a resolver este problema de matemáticas? Eso es una gota de agua. O, ¿puedo poner lima en lugar de limón en esta receta? Eso es otra gota. O, ¿por qué el cielo es azul? Ayúdame a escribir este correo electrónico. Ayúdame a mejorar el código de mi sitio web. Sam Altman afirma que se envían 1000 millones de mensajes a ChatGPT cada día, y ChatGPT es solo uno de los bots de inteligencia artificial. Si a eso le sumamos Gemini, DeepSeek, Claude y otros, queda claro que la revolución de la IA requiere mucha agua. Por sorprendente que nos parezca, algunos expertos se muestran bastante escépticos ante la estimación de Sam Altman sobre el consumo de agua. At this point, there was just not enough information for me to agree with or trust the number. Their number was perhaps referring to some tiny models. We're considering a medium-sized large language model. That's the size of GPT-3. Basically, if you write an email or ask some questions, if you have 10 to 50 queries, you're going to be consuming roughly 500 milliliters of water. Este cálculo incluye el agua utilizada en refrigeración y en generación de electricidad. La BBC solicitó a OpenAI más detalles sobre la estimación que hizo Sam Altman, pero la empresa se negó. En cualquier caso, está claro que la IA consume mucha agua. ¿Pero por qué? Cada vez que envías una instrucción a una IA, esta debe ejecutar cálculos complejos para comprenderla y responderte. Este trabajo lo realizan los chips informáticos más potentes y especializados del mundo, alojados en enormes centros de datos. Incluso antes de que los usuarios puedan enviar instrucciones, el proceso de entrenamiento de los modelos utiliza los chips para realizar un trabajo intenso. Y toda esa energía adicional significa que el hardware puede sobrecalentarse y dañarse si no se refrigera adecuadamente. La mayoría de los centros de datos utilizan sistemas de refrigeración por aire, lo cual era adecuado hasta la llegada de la IA. But now, because these data centers and the infrastructure that's going in is so much more energy intensive, there are liquid cooling approaches that are now being implemented. Para la refrigeración líquida, el agua debe estar limpia para evitar el crecimiento de bacterias, obstrucciones y corrosión en el sistema, lo que implica utilizar principalmente agua potable. Así es como funciona el proceso de refrigeración líquida más común. Comienza introduciendo refrigerante por tuberías alrededor de los chips de procesamiento dentro de los servidores. Este líquido refrigerante absorbe el calor y lo transmite del sistema eléctrico a una unidad de intercambio de calor. Se utiliza agua para reducir la temperatura del refrigerante, que luego recircula para enfriar los servidores. Mientras tanto, el agua ahora caliente se canaliza hacia torrentes de refrigeración donde una combinación de ventiladores y vapor de agua disipa el calor, enfriando el agua. Parte del agua se evapora en ese proceso, mientras que el resto recircula varias veces a través de este proceso de enfriamiento antes de ser desechada finalmente en una fuente de agua cercana. En total, se evapora hasta el 80% del agua. What it means is that this type of water is gone and that we are extracting water
from a water circuit that is necessary for irrigation, for human consumption and hygiene. Comunidades de todo el mundo están preocupadas por la presión que los centros de datos ejercen sobre las fuentes de agua y las redes eléctricas. Y se han realizado protestas en España, India, Chile, Uruguay y partes de Estados Unidos. Y no solo necesita agua para las operaciones dentro del centro de datos. Generar electricidad para su funcionamiento también requiere mucha agua, porque las centrales eléctricas, como las de carbón, gas o nucleares, necesitan calentar agua para crear vapor y con ello impulsar una turbina. La Agencia Internacional de la Energía ha afirmado que se espera que la demanda de electricidad para centros de datos optimizados para IA aumente un 400% para 2030. Alcanzando los 300 teravatios por hora. Esto equivale aproximadamente al consumo eléctrico de todo el Reino Unido durante un año. Además de la electricidad, el agua también es necesaria para la fabricación de los chips semiconductores utilizados para el funcionamiento de la IA. So water is both used directly and indirectly in the whole supply and creation chain of AI technologies. It is used for the refination of the critical raw materials that are needed to create the hardware of AI. Es difícil saber con exactitud la cantidad de agua necesaria para construir y ejecutar sistemas de IA. Google, Meta y Microsoft publican cifras anuales que muestran que sus centros de datos utilizan miles de millones de litros de agua al año de fuentes locales. Sin embargo, ninguno de ellos indica qué proporción se debe a la IA. La mayoría de los gigantes tecnológicos reconocen el impacto que está teniendo y muchos, como Google, Microsoft y Meta, se han comprometido a lograr neutralidad hídrica para 2030, es decir, no utilizar más agua de la que repone el medio ambiente. We hope that can happen, that there is a long way to go to get to those kind of numbers. Part of what we hope to see is across the industry a range of innovations that allow us to maybe minimize the use of water. Las empresas están probando, por ejemplo, formas de refrigerar los centros de datos sin evaporar agua y de utilizar el calor generado para calentar hogares. También se están realizando experimentos para trasladar los centros de datos completamente lejos de las comunidades, bajo el mar, al Ártico o incluso fuera del planeta. Can we actually put capacity out in space? It's very, very early stage. So what we at Entity are looking at is, can we launch satellites that can at least do some more backup-oriented or other-oriented tasks? Aunque los escépticos señalan los numerosos obstáculos que deben superarse, también hay optimismo sobre un futuro más sostenible. Let's remember that Gen AI capability is still very, very young. It's moved exponentially fast, but as an industry and as a use, it is still young. Ideally, we can learn together as a society and as a world society. How do we minimize against the use of water and energy? Because this is all, a world resource when we talk about water. ¿Y tú utilizas la inteligencia artificial en tu día a día? Y si es así, ¿qué clase de preguntas le haces? Déjanos la respuesta en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado este video, dale a like y síguenos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¿Qué les pareció este video? Fíjense, así en términos muy simplistas a lo mejor, ¿no? Por una pregunta que le hagamos a inteligencia artificial en donde nos diga, sí, son 20, sí, son 70, un número, 3, 4, 5 gotas de agua por pregunta. Entonces dice uno, 5 o 6 gotas por pregunta. Sí, pero en el mundo, imagínense el consumo de agua, ¿no? Hay sistemas industriales o profesionales, voy a decirlo así, en donde el consumo es de litros de agua, ¿no? Litros de agua por cada 10 o 15 preguntas. Entonces, ese es el tema también para eficientizar. Repito, energía y agua. Vamos a ver un último video. En este video se hace el énfasis de cómo la inteligencia artificial está ayudando al planeta. No vamos a quitar el tema de energía y agua, pero bueno, vamos a ver esta herramienta y las posibilidades que se tienen para apoyar al planeta o lo que hemos hablado aquí, a la casa común. Con este video vamos a cerrar el día de hoy y para el próximo programa vamos a ver 2 videos muy interesantes
en donde se hablan de problemáticas ambientales relacionadas directamente con la inteligencia artificial y la urgencia de eficientizar, ¿sí? No es decir, no es satanizar esto, sino decir, bueno, las áreas de oportunidad para eficientizar son estas. Y no solamente eficientizar la generación o la reducción de la generación de gases de efecto invernadero, sino eficientizar la herramienta como tal. Por ahí un autor dice que piense con menos datos. Fíjense, que piense con menos datos. Hay que interpretar ese tipo de oraciones, ¿no? Pero bueno, corre entonces este video 4 y con este video 4 terminamos el programa de hoy. Corre video. A lo largo de la historia de nuestro planeta, la vida ha tenido que adaptarse a innumerables cambios y desafíos. Desde las eras glaciales hasta los periodos de calentamiento global, la naturaleza siempre ha encontrado un camino para prosperar. Hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío, el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Pero, al igual que la naturaleza ha demostrado su resiliencia a lo largo de milenios, nosotros también podemos encontrar soluciones innovadoras. En esta nueva era, la inteligencia artificial, o IA, se está convirtiendo en un aliado poderoso en la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un futuro sostenible. Desde la optimización de recursos y la reducción de emisiones hasta la protección de ecosistemas frágiles, la IA nos ofrece herramientas sin precedentes para comprender y abordar los desafíos ambientales que enfrentamos. Acompáñenme en este viaje mientras exploramos cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra relación con el planeta y cómo, juntos, podemos construir un futuro más verde y sostenible para las generaciones venideras. La inteligencia artificial tiene un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad y en la resolución de problemas ambientales. A continuación, se detallan varias formas en las que la IA puede contribuir a mejorar la eficiencia energética y abordar desafíos ambientales. Imaginen un mundo donde cada gota de agua, cada kilovatio de energía, se utiliza de la manera más eficiente posible. La IA está haciendo de esta visión una realidad al optimizar la forma en que gestionamos y consumimos los recursos vitales del planeta. En el ámbito energético, la IA actúa como un director de orquesta, analizando datos históricos y en tiempo real para prever la demanda y ajustar la producción y distribución de energía de manera inteligente. Sistemas de gestión energética basados en IA pueden equilibrar la carga en redes eléctricas, integrando fuentes de energía renovable como la solar y eólica y reduciendo el desperdicio energético. En el corazón de la producción alimentaria, la agricultura, la IA está transformando los campos en ecosistemas inteligentes. Sensores y drones equipados con IA se convierten en los ojos en el cielo y en la tierra, monitoreando constantemente la salud de los cultivos, el contenido de humedad del suelo y la presencia de plagas. Esta información permite a los agricultores optimizar el uso de agua y fertilizantes, aumentando la producción y minimizando el impacto ambiental. Imaginen un agricultor que, con un solo vistazo a una tableta, puede ver un mapa detallado de su campo, mostrando exactamente qué áreas necesitan riego o fertilización adicional. Esta precisión milimétrica no solo ahorra recursos preciosos, sino que también reduce la contaminación del agua y del suelo. La IA también está ayudando a los agricultores a adaptarse a los desafíos del cambio climático. Mediante el análisis de datos meteorológicos históricos y en tiempo real, los algoritmos de IA pueden predecir patrones climáticos, alertando a los agricultores sobre posibles sequías, olas de calor o inundaciones. Esta información permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la siembra, el riego y la cosecha, optimizando sus rendimientos y asegurando la seguridad alimentaria frente a un clima cambiante. La gestión del agua, otro recurso vital, se está beneficiando del poder de la IA. Desde la detección de fugas en sistemas de distribución hasta la predicción de sequías, la IA está ayudando a las comunidades de todo el mundo a utilizar el agua de manera más eficiente y sostenible. En resumen, la IA está transformando la forma en que gestionamos los recursos del planeta, allanando el camino hacia un futuro donde la eficiencia y la sostenibilidad van de la mano.
La contaminación del aire, un enemigo invisible que amenaza la salud humana y el planeta, es otro desafío ambiental que la IA está ayudando a combatir. Desde la reducción de emisiones de vehículos hasta la optimización del consumo energético en edificios, la IA está limpiando nuestros cielos y creando un futuro más saludable para todos. Imaginen un sistema de transporte donde los vehículos se comunican entre sí, ajustando su velocidad y aceleración para optimizar el flujo del tráfico y reducir la congestión. La IA está haciendo de esta visión una realidad con la conducción autónoma, una tecnología que promete revolucionar la forma en que nos movemos y reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Los algoritmos de IA pueden optimizar las rutas de transporte, evitando atascos y reduciendo el consumo de combustible. Imaginen camiones de reparto que se desplazan por las ciudades con la precisión de un reloj, entregando mercancías de manera eficiente y minimizando su huella de carbono. Pero la IA no solo está transformando nuestras carreteras, también está optimizando el consumo energético en nuestros hogares y lugares de trabajo. Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, mejor conocidos como HVAC, inteligentes, impulsados por IA, pueden aprender nuestras preferencias de temperatura y ajustar automáticamente el uso de energía en función de la ocupación y las condiciones climáticas. Imaginen un edificio de oficinas que se despierta por la mañana, ajustando la temperatura para recibir a los empleados, y que se adapta a lo largo del día en función de la luz solar, la ocupación y las preferencias individuales. Esta gestión inteligente de la energía no solo reduce las emisiones, sino que también crea entornos más cómodos y saludables. En el sector industrial, la IA se está utilizando para optimizar procesos de producción, reducir el consumo de energía y minimizar los residuos. Fábricas inteligentes, equipadas con sensores y sistemas de control basados en IA, pueden ajustar los procesos en tiempo real para operar con la máxima eficiencia. Imaginen una fábrica donde las máquinas se comunican entre sí, ajustando su velocidad y consumo de energía para minimizar el desperdicio y reducir las emisiones. Esta revolución industrial impulsada por la IA está allanando el camino hacia una producción más limpia y sostenible. La IA también está desempeñando un papel crucial en el desarrollo de nuevas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, que tienen el potencial de eliminar el CO2 de la atmósfera y mitigar el cambio climático. Desde la optimización de la ubicación de las plantas de captura de carbono hasta el desarrollo de nuevos materiales para el almacenamiento de CO2, la IA está acelerando la transición hacia una economía baja en carbono. En resumen, la IA está liderando la lucha contra la contaminación del aire y el cambio climático, ofreciendo soluciones innovadoras para reducir las emisiones, optimizar el consumo energético y construir un futuro más limpio y saludable para todos. En los vastos océanos, densas selvas tropicales y extensas praderas del planeta, la vida silvestre se enfrenta a una creciente presión por la pérdida de hábitat, el cambio climático y la actividad humana. Pero en medio de estos desafíos, la IA se está convirtiendo en un aliado crucial para los conservacionistas, brindando herramientas sin precedentes para monitorear, proteger y preservar la biodiversidad de nuestro planeta. Imaginen un sistema que pueda rastrear el movimiento de animales en peligro de extinción a través de vastas áreas, alertando a los guardaparques sobre posibles amenazas como la caza furtiva o la pérdida de hábitat. La IA está haciendo de esta visión una realidad, utilizando imágenes satelitales, drones y sensores acústicos para monitorear la vida silvestre y combatir la caza furtiva. En las profundidades del océano, donde la visibilidad es limitada y el acceso es un desafío, la IA está ayudando a los científicos a estudiar y proteger los ecosistemas marinos. Algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar el canto de las ballenas, el movimiento de los peces y la salud de los arrecifes de coral, proporcionando información invaluable sobre la salud de nuestros océanos. Imaginen un dron que sobrevuela un bosque lluvioso, utilizando sensores LIDAR para crear un mapa tridimensional del dosel forestal, identificando especies de árboles, detectando la tala ilegal y monitoreando la salud del ecosistema. La IA está proporcionando a los conservacionistas una visión sin precedentes de los lugares más remotos del planeta. La IA también está ayudando a combatir la pesca ilegal, un problema que amenaza la seguridad alimentaria mundial y la salud de los océanos.
sistemas de vigilancia basados en IA pueden rastrear el movimiento de barcos pesqueros, identificar actividades sospechosas y alertar a las autoridades en tiempo real. Pero la IA no solo se trata de rastrear animales y combatir amenazas. También está ayudando a los científicos a comprender mejor los complejos ecosistemas del planeta y a desarrollar estrategias de conservación más efectivas. Mediante el análisis de grandes conjuntos de datos sobre el clima, la vegetación, la distribución de especies y la actividad humana, la IA puede identificar áreas prioritarias para la conservación, predecir brotes de enfermedades y modelar los impactos del cambio climático en la biodiversidad. Imaginen un futuro donde la IA ayude a crear reservas naturales inteligentes, donde las decisiones de gestión se basan en datos en tiempo real y modelos predictivos, asegurando la supervivencia a largo plazo de las especies amenazadas y la salud de los ecosistemas. En resumen, la IA está revolucionando la conservación de la vida silvestre y el monitoreo ambiental, proporcionando a los científicos, conservacionistas y responsables políticos las herramientas que necesitan para proteger la biodiversidad del planeta para las generaciones venideras. El Sol, una bola de fuego en el cielo, ha sido fuente de energía para nuestro planeta durante miles de millones de años. Ahora, con la ayuda de la IA, estamos aprendiendo a aprovechar su poder de maneras sin precedentes, impulsando una revolución energética que promete un futuro más limpio y sostenible. Imaginen un mundo donde la energía limpia y renovable esté disponible para todos, sin importar dónde vivan. La IA está haciendo de esta visión una realidad al optimizar la generación, distribución y almacenamiento de energía renovable. Los paneles solares y las turbinas eólicas, que alguna vez fueron tecnologías novedosas, ahora están transformando el panorama energético mundial. Pero para aprovechar al máximo estas fuentes de energía intermitentes, necesitamos sistemas inteligentes que puedan predecir la producción de energía, equilibrar la oferta y la demanda, y garantizar un suministro estable y confiable. Aquí es donde entra en juego la IA. Algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos meteorológicos históricos y en tiempo real, como la velocidad del viento, la radiación solar y la nubosidad, para predecir con precisión la producción de energía solar y eólica. Esta información permite a los operadores de la red ajustar la generación de energía de otras fuentes, almacenar el excedente de energía renovable para su uso posterior y garantizar un suministro constante de electricidad, incluso cuando el sol no brilla o el viento no sopla. Imaginen una red eléctrica inteligente que funcione como un organismo vivo, ajustándose constantemente a las fluctuaciones en la generación y demanda de energía, integrando sin problemas fuentes de energía renovable y asegurando un suministro estable y confiable para todos. La IA también está optimizando el diseño y la operación de parques eólicos y solares. Al analizar patrones de viento y radiación solar, la IA puede ayudar a determinar la ubicación óptima para turbinas eólicas y paneles solares, maximizando su producción de energía y minimizando su impacto ambiental. Además, la IA está impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, como baterías de flujo redox y almacenamiento de energía térmica, que son esenciales para superar la intermitencia de las energías renovables y garantizar un suministro constante de energía limpia. En resumen, la IA está acelerando la transición hacia un futuro energético sostenible, haciendo que las energías renovables sean más eficientes, confiables y accesibles para todos. Al aprovechar el poder del sol, el viento y otras fuentes renovables, podemos crear un futuro energético más limpio, saludable y equitativo para las generaciones venideras. En última instancia, la lucha contra el cambio climático y la construcción de un futuro sostenible requiere un cambio fundamental en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el planeta. Y para lograr este cambio, necesitamos empoderar a las personas con el conocimiento, las herramientas y la motivación para actuar. Aquí es donde la IA puede desempeñar un papel transformador, actuando como un educador, un comunicador y un agente de cambio para inspirar la acción ambiental. Imaginen una aplicación que pueda calcular su huella de carbono personal, rastrear su consumo de energía, agua y transporte, y proporcionarle recomendaciones personalizadas para reducir su impacto ambiental. La IA está haciendo de esta visión una realidad, poniendo información y herramientas al alcance de la mano.
Las plataformas de redes sociales, impulsadas por algoritmos de IA, pueden conectar a personas de todo el mundo con información sobre el cambio climático, la conservación y la sostenibilidad. Estas plataformas pueden ayudar a crear comunidades en línea, facilitar el intercambio de conocimientos y amplificar las voces de los defensores del medio ambiente. Imaginen un mundo donde la información sobre el cambio climático sea tan accesible y atractiva como las últimas noticias o tendencias de las redes sociales. La IA puede ayudarnos a llegar a nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes, y a inspirar un movimiento global para la acción climática. En las aulas, la IA puede transformar la forma en que los estudiantes aprenden sobre el medio ambiente. Los juegos educativos interactivos, las simulaciones de realidad virtual y las experiencias de aprendizaje personalizadas pueden hacer que la educación ambiental sea más atractiva, relevante y efectiva. Imaginen a estudiantes explorando la selva amazónica en realidad virtual, presenciando de primera mano los impactos de la deforestación, o participando en simulaciones que les permitan experimentar los desafíos y las soluciones para el cambio climático. La IA también puede ayudar a romper las barreras del idioma y hacer que la información ambiental sea accesible para audiencias globales. Las herramientas de traducción basadas en IA pueden traducir instantáneamente documentos, sitios web y otros recursos a múltiples idiomas, permitiendo que personas de todo el mundo accedan a información vital sobre el medio ambiente. En resumen, la IA tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para la educación y la concienciación ambiental. Al hacer que la información sea más accesible, atractiva y procesable, la IA puede empoderar a las personas para que tomen medidas, impulsen el cambio y creen un futuro más sostenible para todos. Al final de nuestro viaje, hemos sido testigos de cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra relación con el planeta, brindando soluciones innovadoras para los desafíos ambientales más apremiantes. Desde la optimización de recursos hasta la protección de la vida silvestre, la IA está allanando el camino hacia un futuro más verde y sostenible. Pero la IA por sí sola no es una panacea. Para aprovechar al máximo su potencial, debemos utilizarla de manera ética, responsable y equitativa. Debemos asegurarnos de que los beneficios de la IA se compartan con todos, no solo con unos pocos privilegiados. Al final, la lucha contra el cambio climático y la construcción de un futuro sostenible dependerá de nuestra voluntad colectiva de actuar, de nuestra capacidad para colaborar y de nuestra determinación para crear un mundo donde la naturaleza y la tecnología coexistan en armonía. La IA nos ha brindado las herramientas. Ahora depende de nosotros usarlas con sabiduría y compasión para construir un futuro mejor para todos los habitantes de nuestro planeta. La inteligencia artificial tiene el potencial de ser una herramienta poderosa en la lucha contra el cambio climático y la promoción de la sostenibilidad. Desde la optimización de recursos y la reducción de emisiones hasta la conservación del medio ambiente, la IA puede ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia y promuevan un futuro más sostenible. Sin embargo, es esencial implementar estas tecnologías de manera ética y responsable, asegurando que sus beneficios se distribuyan equitativamente en la sociedad.